Buenas tardes, bienvenidos a nuestro encuentro académico de radiología número 13, con el cual vamos a finalizar este año. Hoy vamos a ver la conferencia Imagen de la pared vascular en las vasculopatías intracraneales. Tengo el gusto de presentar al doctor Nicolás Herrera, presidente de segundo año de la Fundación Valle del Lili y de la Universidad ICESI. Quien nos hablará hoy entonces de la pared vascular y las vasculopatías. Bienvenidos. Hola, ¿se escucha? Sí, señor. Bueno, muchas gracias, doctor Granados, por la presentación. Hoy vamos a hablar de imagen de la pared vascular en vasculopatías intracraneales. Dentro de los contenidos de esta charla, después de una breve introducción, vamos a hablar de la técnica y las secuencias en resonancia magnética para el desarrollo de Vessel Wall Imaging intracraneal. Les voy a mostrar un poco de lo que es nuestro protocolo de Vessel Wall Imaging. Vamos a discutir algunas aplicaciones, la más importante de ellas, que es la distinción de vasculopatías del sistema nervioso central. Vamos a discutir algunas aplicaciones que actualmente están en investigación, sobre todo en estenosis y placa carótida intracraneal y en aneurismas intracraneales y riesgo de ruptura. Y al final vamos a tener unas breves conclusiones. A modo de introducción, en el estudio convencional de la patología vascular tenemos la angiografía por sustracción digital, la angiotomografía y la angioresonancia magnética en tiempo de vuelo, que toda se denomina imagen luminal, ya que nos va a dar un alto contraste dentro de la luz vascular. Esta nos va a permitir evaluar la morfología de esa luz vascular y nos va a poder mostrar algunos hallazgos, como pueden ser estenosis o como es en la imagen de arriba a la derecha, un aneurisma en la bifurcación de la arteria carótida interna derecha. E inclusive nos puede dar detalles muy finos, como es la irregularidad en el domo de un aneurisma que represente un mayor riesgo de ruptura. Sin embargo, la mayoría de estos hallazgos luminales van a ser resultado de patología que ocurre directamente en la pared vascular, y el mejor ejemplo para esto es la placa aterosclerótica. En este caso tenemos dos cortes histológicos de placas ateroscleróticas que reducen la luz del vaso de un porcentaje similar, o sea, tienen un porcentaje de estenosis similar, pero son dos placas muy distintas. La de la derecha va a tener un componente fibroso mucho más amplio y un centro lipídico necrótico más pequeño, y la de la izquierda va a tener un componente fibroso que se encuentra adelgazado y un componente lipídico necrótico mucho más grande. A pesar de que ambas placas tengan una reducción similar en la luz del vaso, la placa de la izquierda va a tener mayor riesgo de romper esa capa fibrosa, exponer los contenidos del centro lipídico necrótico y generar eventos trombóticos. Por lo que, a pesar de que tenemos una alteración luminal similar, lo que está sucediendo en la pared vascular es diferente para ambas placas y muy seguramente va a representar resultados diferentes para el paciente. De ahí que cada vez más llame interés o sea más interesante estudiar lo que ocurre en la pared vascular. Para el estudio de la pared vascular vamos a necesitar una modalidad que nos aporte una alta resolución espacial, un alto contraste entre tejidos y un alto contraste entre el lumen vascular y la pared. Y la modalidad que más encaja con estos objetivos es la resonancia magnética. Tradicionalmente usamos las secuencias en tiempo de vuelo que nos aportan una alta intensidad de señal de las estructuras en movimiento dentro de la luz vascular. Sin embargo, estas no nos van a permitir detectar lesiones que estén en la pared vascular, que sean intrínsecamente hiperintensas, por lo que existen otro tipo de secuencias que dan un contraste que se denomina black blot, en el cual va a suprimirse la señal de las estructuras en movimiento, lo que nos va a permitir detectar lesiones que realcen con el medio de contraste, lesiones intrínsecamente hiperintensas de la pared y alteraciones morfológicas de la pared. Este tipo de secuencias o este tipo de contraste más bien se va a obtener con diferentes métodos, ya sea porque la secuencia que estemos usando
tenga un contraste black blot intrínseco, ya sea por efectos de flujo a través del plano en las secuencias 2 de turbo-espineco o por flujo en plano y el desfase intravoxel en las secuencias 3 de turbo-espineco de ángulo variable. También podemos obtener este contraste usando preparaciones o módulos, como es la doble inversión de la recuperación y las técnicas basadas en bandas de saturación, frecuentemente usadas con secuencias turbo-espineco y gradiente de eco, y algunos módulos especiales como el IMSDE y el Dante, que son frecuentemente adicionados a las secuencias 3 de turbo-espineco de ángulo variable. Empezando pues con el vacío de señal en las secuencias Spineco. Sabemos que las secuencias Spineco van a tener dos pulsos, uno de 90 y otro de 180 grados, ambos selectivos del corte. Y cuando tenemos estructuras que se mueven a través de ese plano, en este caso dos eritrocitos, el azul y el rojo, en el caso del azul, que está en el plano durante el pulso de 90 grados, va a tener ese desfase inicial. Sin embargo, si logra salir del plano antes del pulso de 180 grados, no va a haber una inversión de ese proceso de desfase, por lo que nunca va a generar un espineco. Y en el caso del eritrocito rojo, que va a estar por fuera del plano durante el pulso de 90 grados, si llegara a entrar al plano durante el pulso de 180 grados, únicamente va a tener una inversión de su magnetización longitudinal, pero como nunca ha recibido un pulso de 90 grados, no va a tener ningún componente transversal de magnetización, o sea, nunca va a generar señal. Recordemos que esto aplica para las secuencias Spineco y va a requerir que las estructuras se muevan a través del plano. Y otra consideración, y es que solo se va a suprimir la señal cuando las estructuras pasan al plano en un tiempo menor a la mitad del tiempo eco, que es lo que separa los pulsos de 90 y 180 grados. Aquí dos ejemplos de secuencias turbo-espineco. A la izquierda un T2 axial, donde vemos el vacío de señal en las porciones lacerum de ambas arterias carótidas internas y de la arteria basilar, y a la derecha una secuencia 2 de turboespineco en un plano coronal T1, donde quiero que se fijen cómo se suprime la señal de la luz de la arteria basilar y adicionalmente se alcanzan a visualizar las paredes de la arteria basilar. Esto para decirles que las secuencias 2 de turboespineco también se pueden usar para el estudio de la pared vascular, siempre y cuando se conozca el vaso objetivo diana que se va a estudiar. Ahora pasamos al flujo del plano y la fase. Sabemos que las estructuras estáticas dentro del plano tienen un cambio de fase en el tiempo que es proporcional a los gradientes, tanto de codificación de fase como codificación de frecuencia, a su duración y su magnitud, y su cambio de fase en el tiempo va a ser lineal. Sin embargo, las estructuras que se mueven a través del plano, en este caso azul y rojo, van a tener un cambio de fase en el tiempo que no va solo a ser proporcional a la magnitud de los gradientes y al tiempo que duran, sino a la velocidad a la que se mueven a través del plano. Y esto hace que su cambio de fase en el tiempo ya no sea lineal, sino tienda a ser más parabólico. Y esto hace que cuando nosotros vayamos a adquirir nuestra señal en el tiempo de eco, estas estructuras que se mueven en el plano van a tener o no van a tener coherencia de fase en ese momento, por lo que no van a generar señal. Este es un efecto que se va a ver incluso más magnificado dentro de los vasos sanguíneos, porque dentro de los vasos sanguíneos hay múltiples estructuras que se mueven a diferentes velocidades. Esto por el flujo laminar, en el que los eritrocitos que se mueven en el centro del vaso van a ir más rápido que los que se mueven en la periferia. Entonces, si señalamos un voxel dentro de ese vaso sanguíneo, tenemos que hay múltiples eritrocitos que se mueven a diferentes velocidades dentro de ese mismo plano. Eso quiere decir que van a tener cambios de fase en el tiempo diferentes entre sí, lo que va a hacer que dentro de este mismo voxel sea muy difícil que haya coherencia de fase, o sea que se genere señal. Y esto se llama pérdida de señal intravoxel inducida por flujo, y va a ser un efecto que se va a ver magnificado con cada pulso de 180 grados en las secuencias turbo-espineco. Existen otros modos de hacer black blot, o en este caso módulos de preparación, como es la doble inversión de la recuperación, en el cual se usan dos pulsos de 180 grados, uno que no es selectivo del corte y otro que es selectivo del corte, con el objetivo de hacer una inversión en la magnetización longitudinal del resto de estructuras del cuerpo, excepto las del corte,
incluyendo la sangre, y después de un tiempo que corresponde al tiempo de inversión de recuperación de la sangre, se inicia la adquisición de la secuencia que se vaya a realizar, con el objetivo que el resto de la sangre que no está en el corte, una vez cuando reemplaza el corte, funcione como una inversión de recuperación y pierda su señal. También se pueden usar bandas de saturación para generar este efecto Black Blood. En este caso se ubica una banda de saturación en donde se espera que esté la sangre que va a entrar al corte durante la adquisición, y después de esperar un tiempo para que esta sangre saturada entre al corte, se realiza la adquisición. Entonces, ¿qué usamos? Actualmente para el Vessel Wall Imaging intracraneal vamos a usar las secuencias 3D turbo espineco de ángulo variable. Estas van a utilizar el desfase intravoxel inducido por flujo como método para generar Black Blood. La explicación de esta secuencia es un tanto compleja y va un poco más allá de esta charla. De hecho, requeriría una charla completa para abordarla, pero sí tenemos que saber que estas secuencias tienen unas características únicas, entre ellas una adquisición 3D SLAB único usando una codificación de frecuencia y dos codificaciones de fase, pulsos de radiofrecuencia de ángulo variable que van variando a lo largo del tiempo, lo que permite tener una señal estable, y esto por el uso o la inducción de ecos estimulados. Va a haber un tiempo entre ecos ultracortos y estas secuencias van a permitir trenes de radiofrecuencia muy largos, de más de 50 kilos, que lo que es va a magnificar ese desfase intradoxel inducido por flujo. Y van a tener entonces un efecto Black Blood intrínseco. Estas secuencias permiten adquirir un volumen isotrópico de alta resolución, cosa que no se podía antes de la existencia de estas últimas. Y, por ejemplo, para adquirir una caja de 22 por 22 por 10 centímetros, toma de 7 a 10 minutos, lo clásico de estas secuencias, que igual no es un tiempo corto, pero pues está dentro del rango de la aplicabilidad clínica. Y es otra cosa que pues toca tener en cuenta cuando usamos estas secuencias, porque como son secuencias que demoran tiempo en adquirirse, van a verse más afectadas por artefactos de movimiento. Existen varios tipos de nombres comerciales para estas secuencias: Space en el caso de Siemens, Vista en el caso de Philips y Cube en el caso de General Electric. Estas son imágenes de nuestra institución, donde vemos en esta que es un T1 Space con un voxel de 0,6 por 0,6, cómo se delimitan de manera clara las paredes de la arteria cerebral media en el valle silviano y algunas de sus ramas, y cómo se correlaciona esta imagen con el tiempo de vuelo. Hay algunos módulos adicionales que la mayoría de estudios agregan a estas secuencias 3D turbo espineco para mejorar el Black Blood, en este caso IMSD y Dante. Lo que hay que saber de estos módulos es que ambos usan gradientes para magnificar el desfase intravoxel inducido por flujo. Sin embargo, uno puede realizar Vessel Wall Imaging sin necesidad de tener estos módulos. En estudios como el de Cho, ellos comparan el uso o no usar estos módulos con las secuencias 3D turbo espineco de ángulo variable, y encuentran resultados similares en la imagen siempre y cuando se usen trenes de radiofrecuencia largos y tiempos de eco menores de 1660 milisegundos. Y con base a este artículo publicado por Cho, nosotros hicimos nuestro protocolo de Vessel Wall Imaging. Aquí algunas imágenes representativas. Nosotros seguimos las recomendaciones que nos daban en ese artículo. Tenemos un tiempo de repetición de alrededor de 900 milisegundos y usamos un tren entre 60 y 70. Nuestra adquisición tiene un voxel de 0,6 por 0,6 y tiene un tiempo aproximado de 8 minutos más o menos. Y con esto podemos obtener imágenes muy similares a las que reportan en la literatura en la mayoría de artículos que publican al respecto. Cuando nosotros vamos a hacer un estudio de estos, usualmente y siempre lo hacemos como un estudio complementario. Eso quiere decir que previamente ya tenemos, por ejemplo, una resonancia magnética o un estudio angiográfico, y pues siempre tenemos el radiólogo presente para el planeamiento del estudio. Normalmente en la adquisición esto varía un poco según el planeamiento,
adquirimos esta serie de secuencias para un tiempo aproximado de 40 minutos. Ahora vamos a la aproximación general y la evaluación. Siempre cuando vayamos a adquirir un estudio de Basal Wall Imaging tenemos que tener una preparación del caso, saber la condición del paciente, la sintomatología clínica, sobre todo para la localización probable de la lesión en caso de que no dispongamos de estudios previos. Y recordar que este estudio siempre va a ser para responder una pregunta puntual. Siempre se debe tener esta información para planear, sobre todo para definir el campo de visión y para definir si vamos a necesitar o no secuencias adicionales. Y tenemos que siempre tener en cuenta cuáles son las indicaciones o para qué sí nos va a servir este estudio. Y lo que tenemos que tener en la cabeza es que va a responder al diagnóstico y seguimiento de vasculitis del sistema nervioso central y diferenciar esta de algunas otras vasculopatías en el sistema nervioso central. Una vez tengamos nuestra adquisición, vamos a pasar a la evaluación general, que al igual que el resto de estudios angiográficos va a ser una evaluación sistemática de la vascularización. Y para realizar esto tenemos que tener conocimiento de qué es la pared vascular normal en los estudios de Basal Wall Imaging y cómo se define una lesión en la pared vascular. En cuanto a la pared vascular normal en Basal Wall Imaging, esto ha sido un asunto controvertido, porque estudios ex vivo, tanto histológicos como en resonancia magnética de 7 teslas, nos aportan que el grosor promedio de la pared de los vasos intracraneales va a ser de 0,45 a 0,66 milímetros, con un grosor mínimo de hasta 0,3 milímetros. Pero ya habíamos hablado que el tamaño de nuestro voxel es de 0,6 por 0,6 por 0,6 milímetros, lo que está en el límite superior e inclusive un poquito más arriba de la resolución necesaria para que se represente la realidad de la pared vascular. Sin embargo, en nuestra resonancia sí tenemos señal proveniente de la pared, aunque muy seguramente lo que no vemos no es la realidad de la pared vascular y haya efectos de volumen parcial. Entonces, ¿qué se define como normal? Normal lo vamos a definir con respecto al segmento del mismo vaso, un segmento adyacente al mismo vaso, o comparativamente con un vaso contralateral. Y las lesiones en la pared vascular las vamos a definir entonces como engrosamientos y realces. Los engrosamientos van a ser definidos como un aumento de más del 50% del espesor de la pared vascular con respecto al segmento adyacente del mismo vaso. Estos van a ser, cuando son en un segmento corto, focales, y cuando son en un segmento largo, difusos. Y los realces van a ser un aumento en la intensidad de señal de la pared vascular en las secuencias post-contraste, y al igual que los engrosamientos, pueden ser focales en un segmento corto o difusos en un segmento largo. Algunas imágenes o ejemplos de la literatura donde podemos ver un engrosamiento, ese aumento del espesor de más del 50% de la pared, muy seguramente focal, y acá otro engrosamiento, muy seguramente difuso. Y en el segundo caso, entonces hablaríamos de un engrosamiento y realce focal y un engrosamiento y realce difuso. Van a encontrar en la literatura que muchos autores no toman secuencias precontraste en los estudios de pared vascular y usan la definición de realce como una pared vascular que tenga un realce o una intensidad de señal similar a las del tallo infundibular en las secuencias post-contraste. Otra forma de caracterizar las lesiones, o lo que también se tiene que decir de las lesiones, es si comprometen menos del 50% de la circunferencia. En ese caso vamos a hablar de lesiones excéntricas, y cuando comprometen más del 50% de la circunferencia, como lesiones circunferenciales o concéntricas. Entonces, para el primer caso, esta sería una lesión, un engrosamiento focal excéntrico, y para la segunda lesión tenemos un engrosamiento y realce circunferencial probablemente difuso. Existen algunos pitfalls en la interpretación de los estudios de pared vascular, y uno de ellos es el recubrimiento dural. Cuando los vasos entran al compartimiento intracraneal, van a tener un recubrimiento dural que puede simular tanto engrosamiento como realces, como es en este caso en la salida de las arterias carótidas internas del seno cavernoso, donde vemos esta imagen hiperintensa que puede simular un engrosamiento y realce focal, y en otro plano podría simularnos perfectamente un engrosamiento y realce concéntrico. ¿Cómo vamos a definir si esto es real o no? Siempre los estudios de pared vascular tienen que interpretarse en conjunto con imagen luminal, en este caso un tiempo de vuelo. Y si en el tiempo de vuelo no hay alteraciones,
y es en esta localización, muy probablemente se trate de este pitfall y no de una lesión real. Otro sitio frecuente donde encontramos este pitfall es en la entrada de las arterias vertebrales al compartimiento intracraneal. Entonces, igual tenemos que recordar, comparar con la imagen en tiempo de vuelo para definir si aquí hay una lesión real o no. Otro artefacto común que encontramos dentro de las secuencias de Vessel Wall Imaging tiene que ver con el flujo lento. Ya hemos hablado del flujo laminar, en el que en la periferia del vaso va a haber eritrocitos que van a ir mucho más lento, y estos eritrocitos pueden escapar al método por el cual estamos suprimiendo la señal, que es el movimiento, y por eso adyacente a la pared de los vasos, en este caso en las paredes del seno transverso, podemos ver que hay un aumento en la intensidad de señal, y al igual en la porción petrosa de ambas arterias carótidas internas, y igual tenemos que correlacionar con el resto de secuencias, porque pues este es un artefacto que puede llegar a ser común, y pues otra forma de saber si esto va a ser un artefacto o no podría ser revisar pre y post contraste, o revisar pues el tiempo de vuelo. Hay artefactos propios de la técnica, en este caso el artefacto de el Free Induction Decay, que es frecuente o que pues es único de las secuencias 3D turbo espineco de ángulo variable, y es que al usar ángulos, flip angles menores de 180 grados, algo de esta señal puede verse representada en nuestra imagen como bandas, usualmente que siguen un patrón, y cuando estas bandas caen encima del vaso a estudiar pueden darnos un artefacto que nos impida la visualización correcta, y tenemos que estar pendientes de eso. En cuanto a las aplicaciones, lo primero que vamos a hablar es la distinción entre vasculopatías, particularmente aterosclerosis, vasculitis del sistema nervioso central y RCBS. Empezamos por la ateromatosis intracraneal. Recordemos que este va a ser un acúmulo de lípidos y tejido fibroso en la íntima de la pared vascular. En la imagen convencional muchas veces vamos a ver áreas de estenosis, muchas veces irregulares y adyacente a las bifurcaciones de los vasos intracraneales. En los estudios de Vessel Wall Imaging, lo que más debemos tener en cuenta va a ser que van a ser engrosamientos excéntricos y focales, y que pueden llegar a presentar realce, pero este realce va a ser muchas veces heterogéneo. Un ejemplo de la literatura: a la derecha tenemos una proyección de máxima intensidad de una secuencia en tiempo de vuelo, donde vemos una disminución segmentaria en el calibre de la unión P1-P2 de la arteria cerebral posterior izquierda, y cuando vamos a nuestras secuencias de Vessel Wall Imaging vemos este engrosamiento focal, muy seguramente excéntrico, que es lo más característico de la placa aterosclerótica, y nos aportan otra imagen de este engrosamiento que es focal y excéntrico de la arteria basilar. Entonces recordemos, engrosamientos o realces heterogéneos que son excéntricos y focales. Tenemos este otro caso de nuestra institución, donde vemos en la arteria vertebral derecha este engrosamiento y realce focal y excéntrico. Tenemos un corte que está un poco más arriba de un segmento normal en un eje corto del vaso, y a nivel de la lesión cómo se ve de mejor manera esa área de engrosamiento y realce focal. En cuanto a las vasculitis del sistema nervioso central, digamos que este es un grupo grande de patologías, pero en general y en imagen las vamos a definir como de vasos grandes, aquellas que tengan compromiso de la arteria carótida interna, de M1, de A1, de P1, de la arteria basilar o de las arterias vertebrales, y vasos pequeños, aquellas que tengan un compromiso más allá de M2 o más allá de la comunicante anterior. Las primeras van a ser de pacientes jóvenes, van a estar muy frecuentemente relacionadas con patología infecciosa, o van a estar relacionadas con la vasculitis primaria del sistema nervioso central. Y las segundas van a ser de pacientes de más edad, para arteritis nodosa, Les, Behçet y Crohn. Y el Vessel Wall Imaging nos va a servir más para aquellas de vasos grandes por temas de la resolución. En imagen convencional lo que vamos a ver son infartos multiterritoriales, como es en este caso. Vemos áreas de restricción a la difusión en la cabeza del caudado izquierda, pueden tener hemorragias
como en este caso que tiene hemorragia subaracnoidea en la convexidad hemisférica derecha, adicionalmente una hemorragia intraparenquimatosa en la región insular y putaminal del mismo lado. Y en nuestra imagen luminal, un tiempo de vuelo, en una reconstrucción con provisión de máxima intensidad, vemos múltiples áreas segmentarias con disminución en el calibre que constituyen ese patrón de arrosariamiento vascular, que pues es lo clásico que uno ve en las vasculitis del sistema nervioso central. Cuando vamos a nuestras secuencias de vessel wall imaging, de estas imágenes tomadas de la literatura, lo que vamos a encontrar va a ser engrosamiento y realce liso y concéntrico hasta en el 69% de los casos, y en el 22% de los vasos vamos a encontrar este hallazgo en más de una localización. Podemos ver acá en la porción terminal de la carótida interna derecha, ya prácticamente en la bifurcación, en la porción proximal de M1, como hay un engrosamiento liso y concéntrico y como hay realce de la pared vascular en el postcontraste. Pasamos al síndrome de vasoconstricción arterial reversible. Este va a ser una vasoconstricción que va a tener o que va a ser mediada por una sobreactivación simpática, una disfunción endotelial y estrés oxidativo. Esto va a ser más frecuente en mujeres de 20 a 50 años y va a estar relacionado con drogas vasoactivas simpático-miméticos y algunos antimigrañosos. Existen algunos criterios clínicos en donde se describe cefalea aguda severa, en trueno, afectación unifásica. Esto no va a estar relacionado con hemorragia subaracnoidea aneurismática y se tiene que demostrar la vasoconstricción para algún estudio angiográfico y esta tiene que ser reversible en 12 semanas en el seguimiento. El objetivo de la imagen en RCBS es demostrar la vasoconstricción cerebral, evaluar por diagnósticos alternativos y monitorear la hemorragia y isquemia. Muchas veces, y al igual que en las vasculitis del sistema nervioso central, podemos ver infartos multiterritoriales, hemorragia subaracnoidea de la convexidad y en algún porcentaje menor de casos de hemorragias intraparenquimatosas. En la imagen luminal vamos a tener esa apariencia en cuentas de arterias cerebrales de mediano y gran calibre, que va a ir variando en fluctuación, distribución y severidad. Muchas veces se ha descrito que esta vasoconstricción empieza en las arterias periféricas y se va volviendo central. Y en esta imagen, que es un render de volumen de un tiempo de vuelo, vemos múltiples áreas segmentarias de disminución en el calibre, en M1 proximal derecho, en A1 proximal, en la bifurcación de la arteria cerebral media derecha, que es nuevamente esa apariencia en cuentas que puede verse tanto en RCBS como en vasculitis del sistema nervioso central. En los estudios de pared vascular, al igual que en las vasculitis del sistema nervioso central, vamos a encontrar que hay un engrosamiento difuso y uniforme. Sin embargo, como podemos ver en este ejemplo, el realce o no va a estar o va a ser muy tenue. En este caso tenemos que hay un engrosamiento liso y difuso, muy seguramente concéntrico, de esta arteria cerebral posterior derecha, y en la secuencia por post-contraste vemos que, por ejemplo, otro sitio que teníamos engrosamiento liso y difuso no tiene un realce significativo como el que veíamos en las vasculitis del sistema nervioso central, en este caso en M1. Y pues nuevamente siempre tenemos que comparar con nuestra imagen luminal para saber que pues en estas localizaciones sí existen lesiones reales. Y este otro caso de la serie de Mosa-Bacha, donde tenemos un paciente que nuevamente tiene un patrón arrosariado, tiene un engrosamiento liso, difuso y concéntrico, en este caso ilustrado en M1 izquierdo, y como en la secuencia post-contraste no hay un realce significativo de las paredes vasculares, a este paciente pues le realizan una imagen luminal de control donde demuestran la resolución de este patrón de arrosariamiento de la vasoconstricción, que pues es lo clásico encontrar en un RCBS. Entonces, cuando tenemos un patrón de arrosariamiento múltiple de estenosis, podemos usar el vessel wall imaging y vamos a orientar por lesiones concéntricas y excéntricas. Cuando son lesiones concéntricas, vamos a mirar el realce, aquellas que realzan de manera ávida, muy probablemente van a ser vasculitis, y aquellas que no realzan o realzan de manera tenue van a ser RCBS. Y aquellas que sean engrosamientos excéntricos y focales, muy seguramente van a tener que ver con placa aterosclerótica. Y con estas características, ¿qué tan buenos somos para distinguir
entre estas vasculopatías. En este estudio publicado por Mosabacha, él compara el uso de la imagen luminal sola con el uso de imagen luminal más Vessel Wall Imaging, donde vemos cómo cambia la identificación correcta en el diagnóstico del 36 al 88% cuando se hace un análisis por lesión y del 43 al 96% cuando se hace un análisis por paciente. Y este otro estudio publicado por Karaman, en el que evalúa las características operativas de Vessel Wall Imaging para el diagnóstico de PANCS, encontramos que, por ejemplo, cuando hay engrosamiento y realce concéntricos, va a haber una sensibilidad y una especificidad del 90 y 100% respectivamente. Y de esto, lo que podemos concluir es que el Vessel Wall Imaging nos sirve para diferenciar entre estas vasculopatías. Ahora pasamos a la caracterización de la aterosclerosis intracraneal. Sabemos que de los eventos isquémicos con causa identificable, la ateromatosis intracraneal va a ser responsable del 10% de AITs y hasta el 50% de ACVs. También sabemos que el 10% de pacientes con ACV recurrente va a tener una angiografía normal o va a tener placas con estenosis menores al 70%. Esto nos hace inferir que o existen placas de ateroma inestables, no oclusivas, o sea, placas responsables de esos eventos que van a tener estenosis menores al 70%, y que hay otras etiologías distintas a aterosclerosis causando estos ACVs. ¿Y por qué esto es importante? Para clasificar de manera correcta a los pacientes, que es lo que es el TOST, y pues darles su manejo respectivo. También sabemos que dentro de las placas ateroscleróticas existen, digamos que dos grupos. Un grupo de placas ateroscleróticas que va a tener un componente fibroso mucho más grande, que muchas veces va a desarrollar calcificaciones, que van a ser placas mucho más estables, y otras placas que tienen un componente fibroso adelgazado y un centro lipídico necrótico que va a ser mucho más grande, y estas placas van a tender a ulcerarse, a generar hemorragias, a exponer ese centro lipídico necrótico que puede generar eventos trombóticos, haciendo un ciclo entre la ulceración, ruptura y cicatrización. También sabemos que estos fenotipos de placas se asocian con algunos desenlaces del paciente, como es la supervivencia libre de stroke. En este caso, la gráfica es una gráfica de supervivencia donde comparan placas que tienen un alto índice de macrófagos versus placas que tienen un bajo índice de macrófagos, y cómo esas placas con un alto índice de macrófagos tienen una disminución de la supervivencia libre de stroke, y esto mismo se demostró para otros surrogados inflamatorios de la placa, para la presencia de neovascularización y para disrupción de la capa fibrosa. Y resulta que algunos de estos hallazgos, tanto histológicos como moleculares, se han correlacionado con algunas características que podemos ver en la placa en Vessel Wall Imaging. Entre ellos, la hemorragia intraplaca con la hiperintensidad en T1, la irregularidad de la placa con la placa ulcerada y el realce de la placa con varios surrogados inflamatorios y neovascularización. Recientemente se publicó este metaanálisis en el que se demuestra cómo el realce de la placa, la remodelación positiva, la hiperintensidad en T1 y la irregularidad de la pared, todas se asocian con placa intracraneal sintomática. Aquí están los forest plots respectivos. Y de este metaanálisis lo que podemos concluir es que hay características por resonancia magnética que nos pueden ayudar a identificar placas inestables, o sea, las culpables de un ACV, o placas sintomáticas más bien, y esto nos va a ayudar a clasificar de manera correcta a pacientes con ACV, que es como la aplicación clínica directa que tiene este metaanálisis. Y empieza como a uno a preguntarse si esto podría ser un potencial biomarcador de riesgo en ACV. Realmente, con respecto a eso último, no existen muchos estudios al respecto. Tenemos este estudio publicado en el 2016, en el que siguen pacientes que han tenido AIT o síndrome de alertamiento capsular, y a esos pacientes les realizaron Vessel Wall Imaging y lo siguieron a una semana. Y resulta que los pacientes que tuvieron realce en la placa tuvieron más recurrencia de ACV a una semana, lo que se plantea como el realce de la placa como un potencial biomarcador de riesgo para recurrencia de ACV. De esta franja, pues podemos concluir que hay características por resonancia magnética que se correlacionan con placa sintomática,
El Vessel Wall Imaging es útil a la hora de clasificar el origen del ACV, ya sea como identificar una placa inestable y no oclusiva, como algunas otras etiologías de ACV, y particularmente el realce de la placa podría correlacionarse con aumento de ACV en pacientes con AIT de alto riesgo y surge como un potencial biomarcador de riesgo. Por último, vamos a hablar de Vessel Wall Imaging y aneurismas intracraneales. Y sabemos que los aneurismas intracraneales no rotos, estos van a estar la prevalencia va a ser del 3 al 5% de la población. Sabemos que la mayoría de estos aneurismas no se va a romper con una tasa de ruptura de alrededor, anual de alrededor del 1%. Y sabemos que cada vez que se rompe un aneurisma va a haber alta morbimortalidad. ¿Y por qué no los tratamos todos? Porque ya sea el tratamiento preventivo, ya sea endovascular como microquirúrgico, va a tener una morbilidad perioperatoria del 2 al 5%, por lo que la mayoría de estos aneurismas necesitamos estimar el riesgo, y una de esas escalas para estimar el riesgo va a ser el FACES. A la derecha están pues los puntos que evalúa el FACES. Sin embargo, esta escala, digamos que tiene algunas críticas. Una de ellas es que no evalúa fumadores y otras que no evalúa la morfología del aneurisma, dos factores que se sabe que aumentan el riesgo de ruptura de los aneurismas. Y otra cosa en la que quiero hacer énfasis es en el tamaño en el que el FACES empieza a dar puntos para aumentar el riesgo de ruptura del aneurisma. Porque recientemente, pues hace como un año, se publica este metaanálisis en el que nos dan el tamaño en el que en promedio se rompen los aneurismas según localización, y podemos ver que hay muchas localizaciones en donde el promedio del tamaño en el que se rompe el aneurisma es menor a 7 milímetros o muy cercano a 7 milímetros, lo que nos hace preguntarnos por qué se rompen estos aneurismas pequeños. Y de este metaanálisis se concluye que tal vez la estimación de riesgo basada únicamente en el tamaño del aneurisma es algo muy simple. Otra cosa que tenemos que saber es que los aneurismas que se rompen están más inflamados, y este es un estudio que correlaciona la presencia de COX-2, un surrogado inflamatorio, con el tamaño del domo del aneurisma, y vemos como esos aneurismas más grandes, que sabemos que se rompen más, tienen más COX-2, o sea, más inflamación. Y sabemos que algunos de estos surrogados inflamatorios, como la mieloperoxidasa y el CD34, se correlacionan con el realce de la pared del aneurisma. Como podemos ver en este estudio, la mayoría de aneurismas que tenían mieloperoxidasa positivo y CD34 positivo presentaban un realce ávido en las secuencias de Vessel Wall Imaging. Entonces, ¿qué hacemos en casos como este, en donde tenemos un aneurisma en la bifurcación de la arteria cerebral media, que presenta un realce liso de sus paredes? Eso nos lleva a preguntarnos qué implicaciones clínicas tiene el realce de las paredes de los aneurismas. Y lo que sí sabemos es de los rotos. Sabemos que los aneurismas rotos presentan realce de sus paredes. Como podemos ver en este estudio, hasta el 74% de los aneurismas rotos presentan realce de la pared versus el 5% de los no rotos. Y clínicamente, pues la aplicación directa sería buscar un aneurisma culpable en caso de hemorragia subaracnoidea y múltiples aneurismas. Sin embargo, empieza a surgir la pregunta de estos no rotos que realzan. ¿Será que esos no rotos que realzan se romperán más que los que no realzan? Y esto ha sido una pregunta que se ha intentado abordar en múltiples estudios y en al menos 2 metaanálisis. Este es el último que les traigo. Previo a este metaanálisis, la mayoría habían demostrado algo de asociación positiva, pero habían tenido problemas porque no incluyen o son estudios longitudinales, y dentro de su definición de inestabilidad incluían como el concepto de aneurisma roto, por lo que digamos que tenían varias fallas metodológicas. Y de este metaanálisis, que reúne 3 estudios y 407 aneurismas, lo que quiero que miren son las características operativas que ellos estiman: una sensibilidad del 74%, una especificidad del 58%, un valor predictivo positivo del 14% y un valor predictivo negativo del 96%. ¿Esto qué nos dice? Tiene un alto valor predictivo negativo. Eso quiere decir que los aneurismas que no realzan puede ser, o muy seguramente van a ser estables. Sin embargo, no podemos decir que los que realzan van a romperse más que los que no. Y los autores, en la discusión de este metaanálisis, concluyen que aún se requieren más estudios longitudinales para aclarar la utilidad clínica del Vessel Wall Imaging en aneurismas.
De esta franja podemos concluir que lo que determina la ruptura e inestabilidad de la aneurisma solo se conoce parcialmente y los aneurismas también se rompen por debajo de 7 milímetros. El realce focal o circunferencial nos ayuda a identificar el aneurisma culpable con sangrado activo en hemorragia subaracnoidea con múltiples aneurismas, que es como la aplicación clínica que podría usarse actualmente. Y el realce focal o circunferencial del aneurisma es un potencial marcador de riesgo de ruptura. Ya para concluir, el Vessel Wall Imaging es una herramienta emergente como complemento a la imagen luminal para el estudio de la patología vascular. Las secuencias 3D turboespíneco de ángulo variable nos aportan resolución espacial y contraste black blot intrínseco necesarios para realizar el Vessel Wall Imaging intracraneal. La distinción entre vasculopatías, en especial RCBS, vasculitis del sistema nervioso central y aterosclerosis, es la principal indicación del estudio de pared vascular y actualmente existen potenciales aplicaciones en la caracterización de ateromatosis intracraneal y aneurismas que cada vez toman más importancia. Eso es todo, muchas gracias. No sé si tengan preguntas. Muchas gracias al doctor Nicolás por su excelente presentación. Creo que es una técnica que tiene mucha aplicabilidad real y futura. Pero hay una pregunta y es, ¿qué tan fácil es esta implementación en la práctica clínica? ¿Por qué no la usamos más? ¿Cuáles son? Yo creo que tal vez porque como la duda principal, que es como distinguir realmente entre vasculitis y RCBS, la prevalencia tanto de vasculitis del sistema nervioso central como de RCBS, como que muchas veces no es tan alta. Entonces digamos que nuestra primera indicación es de algo que casi no ocurre, entonces de pronto no hemos como hecho más, y las otras aplicaciones, como aún se encuentran en investigación, son aplicaciones que en la clínica no vamos a ver tanto. ¿Crees que falta un poquito de difusión en el grupo de los neurólogos, de los reumatólogos, de los internistas, que de pronto, porque hay centros de referencia, pero deberíamos usarla mucho más, aunque no sean patologías, o sea, realmente la utilidad es real. Sí. Qué pena, que tenía el micrófono apagado. De acuerdo, digamos que es algo que necesita como más difusión dentro del entorno de los clínicos. Digamos que hasta hace poco, relativamente, se publica en American Journal of Neuroradiology un consenso de cuáles son las indicaciones y cómo deberían ser los parámetros para el desarrollo del Vessel Wall Imaging intracraneal. Digamos que como es tan reciente, muy seguramente no ha tenido tanto auge entre los clínicos, y pues algo que toca difundir un poco más. Sí, yo creo que es un camino que hay que empezar a recorrer. Trabajos de investigación locales también pueden ayudar a abrir como la frontera del conocimiento pues en esta técnica que creo que de verdad es muy, muy útil. No sé si haya preguntas en la audiencia. Bueno, no, felicitar al doctor Nicolás por su excelente presentación. Muchas gracias. Los invito a contestar la encuesta de satisfacción. Damos por terminados este ciclo de conferencias mensuales, a los cuales los invitamos a retomar el año que viene. Por la anticipación vamos a tener el programa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos.